En este video voy a tocar el tema sobre los miedos. Voy a hablarles un poco sobre lo que Michelle Obama nos cuenta en su libro Con Luz Propia y también voy a leer sus experiencias al respecto. Bueno, cuando Michelle Obama era niña y veía películas de terror con su hermano Craig, tenían experiencias muy distintas, ya que su hermano Craig estaba más o menos acostumbrado a ver estas películas y para Michelle era algo nuevo. Mientras ella lloraba y temía por lo que veía en la película, su hermano se la pasaba muy bien, se divertía y sonreía. Aquí podemos ver que ambos estaban haciendo lo mismo, estaban viendo lo mismo, pero no estaban experimentando las mismas sensaciones. Había diferentes contextos y visiones al respecto. El hermano de Michelle es más grande que ella por unos cuantos años, por lo que ella tenía más información respecto a varios temas. Y Michelle, siendo una niña y viendo estas películas de terror por primera vez, pues le causaba una sensación distinta. Entonces aquí algo muy importante es que las personas, a pesar de que estén pasando por la misma situación, no saben lo mismo, no sienten lo mismo y entonces su reacción y la forma en la que van a pasar por ese proceso es muy diferente. Les voy a leer una experiencia que mandaron que se relaciona mucho con lo que acabo de decir. Me resulta difícil comprender los miedos de otras personas, si no son los mismos que yo tengo. Y muchas veces nos pasa que incluso creemos que los miedos de otras personas son absurdos simplemente porque a nosotros no nos pasa. Por ejemplo, a mis amigos les dan miedo las películas de terror y a mí no. Esto se me hace raro porque siento que ya siendo adultos podemos comprender que solo se tratan de historias ficticias y nada nos va a pasar, más que nos demos un susto en algunas escenas. Entiendo que tal vez ellos no estén acostumbrados a ver tantas películas de terror como yo, pero no por ello los juzgo. Cada persona afronta sus miedos de diferente manera. Para mí fue exponerme cada vez más a este tipo de pelis, para que ya no me dieran miedo. También se vale no afrontarlos si no quieres. No obligaría a mis amigos a confrontar sus miedos exponiéndolos a ellos si no quieren. Aquí es algo que sí se ve a menudo. Incluso, bueno, en el tema de las películas de terror, pues hay personas que tienen una educación muy diferente quizás a esta persona. Si una familia es más religiosa, si es católica o algo, quizás le pueda tener más miedo a estas películas. O incluso si los papás tenían miedo de las películas y no veían con sus hijos, entonces sus hijos cuando comienzan a experimentar y ver estas películas, como que ese miedo es heredado. Michelle Obama en su libro nos comenta que al ser ella una figura pública está expuesta a muchas críticas y odio y muchas veces ha sentido miedo al hablar en público o al dar una entrevista y también decir sus opiniones, porque es afrontar que muchas personas no van a estar de acuerdo contigo y va a haber muchas críticas. También siente miedo al afrontar nuevos retos. Aquí vemos que no por ser una figura pública o que veas que siempre está sonriendo, que da muchas entrevistas y habla mucho en público y también que la ve sonriente y todo, no significa que no tenga miedo. Entonces es importante descodificar el dolor. Hay que sentirnos cómodos con los miedos para poder afrontarlos y no quedarnos paralizados frente a ellos. Muchas veces, si una persona tiene miedo a hablar en público, se queda paralizada y no sabe qué decir y se le olvida todo lo que había practicado. Incluso en los exámenes en la escuela, yo tuve algunos compañeros que se ponían tan nerviosos que en el examen, al momento de contestar, se les olvidaba la información que habían estudiado. Y eran personas que sí sabían sobre el tema, pero por el miedo al examen, se paralizaban y no podían responder correctamente. Entonces hay que saber cómo actuar ante estas situaciones. Lo que nos da miedo es lo desconocido, lo que no logramos entender del todo. Entonces dentro de los miedos puede haber miedos racionales o irracionales. Y cuando tú tienes miedo con todos esos nervios es muy difícil ser racional. Hay miedos que son por ansiedad y estos nos pueden afectar todavía más porque aunque no estén pasando cosas, tu mente te dice que sí están pasando, que van a pasar y entonces te da más miedo todavía. Y es algo que lamentablemente es muy difícil de controlar. Con la ansiedad incluso, aunque no haya ninguna amenaza, con el simple hecho de imaginar una situación
puede hacernos sentir miedo. Aquí les leeré otra experiencia sobre estos miedos que para muchos son irracionales. Desde hace un tiempo conozco a una persona que tiene miedo a comer. No a la comida en sí, sino al proceso que requiere el ingerir los alimentos. Tiene miedo a ahogarse cuando va a pasar la comida o cuando va a tomar algún líquido. Al principio para mí fue difícil comprender a esta persona, porque los demás pensamos cosas como ¿quién tendría miedo a comer? ¡Qué absurdo! Tontamente, al principio a mí también me pareció algo ilógico, hasta que vi los efectos de ese temor en aquella persona. Y me lamenté tanto de no ayudarle desde el principio, no brindarle mi comprensión. Esa persona ahora no es que esté del todo bien, pero ha aprendido a vivir un día a la vez. Admiro su fortaleza para no dejarse vencer por un miedo que vive todos los días. Y yo también aprendí a no hacer menos los temores de nadie solo porque no los comprendo del todo. Esto es algo muy complicado. Cuando tú convives con una persona y esta persona se abre a compartir sus miedos y tú sientes que son irracionales, porque nunca te ha pasado a ti, ya que no te ha pasado, pues tú piensas que eso no existe o que es algo absurdo, como dice esta persona. Pero como les comento, hay muchos miedos por ansiedad y que solamente por el simple hecho de pensar en algo ya te provoca estar mal. Entonces, yo creo que es muy importante brindar comprensión a las personas cuando comparten sus miedos, incluso cuando sean algo ilógicos. Y también intentar ayudar. Muchas veces las personas se cierran, obviamente por los miedos, porque al tener miedo no puedes pensar racionalmente. Yo creo que una forma de ayudar a la persona con el miedo es comprendiendo, tratando de ser un poco empáticos, intentar ayudar a que la persona se calme, puede ser con respiraciones o simplemente platicando para que olvide un poco el tema. Y también depende de la persona, si esta persona acepta tu ayuda o no. También puedes explicar y tratar de desenvolver un poco ese miedo que tiene para que lo vea un poco más racionalmente. Aquí algo que me gustó es que esta persona no se ha dejado vencer por ese miedo y a pesar de ser algo que vive todos los días, ha podido enfrentarlo un poco. Entonces, ¿qué podemos hacer para ya no tener estos miedos? Michelle Obama comenta que para poder descodificar los miedos, debemos de identificar qué es lo que nos está intimidando y por qué. Y nos da un ejemplo de cuando Barack quería ser presidente. Ella tenía mucho miedo de lo que fuera a pasar, de todos los cambios que iba a haber dentro de sus vidas, pero también se puso a analizarlo y a pensar racionalmente en este miedo, y ella también no quería que en un futuro se preguntara qué hubiera pasado si ella hubiera aceptado. Nuestros sufrimientos dan lugar a nuestros temores dan lugar a nuestros límites. Esta frase me gustó mucho y aquí entramos a un tema que son los miedos heredados. Los miedos pueden heredarse dentro de nuestra familia o con nuestros conocidos. Por ejemplo, si alguien cercano como mamá o papá tuvo alguna experiencia con algún perro que los haya mordido o algo y quizás eso lo dejó con un miedo, puede que te herede ese miedo a los perros. Otro ejemplo son los doctores. Si quizás igual dentro de tu familia o algún conocido le tiene miedo a los doctores, puede heredarte ese miedo. Más en una edad donde todavía no eres maduro. Por eso hay que tener cuidado con lo que se les dice a los niños. Y hay más ejemplos de miedos heredados y estos miedos nos pueden limitar y nos pueden hacer perder oportunidades. Cuando nosotros tenemos miedo no somos tan eficientes. Como les comento, somos irracionales ya que estamos justo teniendo miedo. Hay que distinguir cuando un miedo nos está protegiendo y cuando nos está limitando. Por ejemplo, Michelle Obama nos comenta que su mamá la dejó ir a la escuela y regresar a su casa sola a los 5 años. Y aunque solo era 1,5 cuadras de distancia, tenía mucho miedo de que algo le fuera a pasar a su hija.
Y este era un miedo heredado porque también Michelle tenía miedo de lo que le pudiera pasar en el camino. Y esto quizás pueda ser un poco exagerado para algunas personas, pero esta idea acompaña a Michelle durante la crianza de sus hijas. Michelle ha querido proteger a sus hijas de todo, que no tengan malas experiencias, que no tengan miedo, y ha querido eliminar los riesgos. Pero se detiene recordando lo que su mamá le enseñó, y es que al impedir que los hijos tengan miedo, también se impide que ellos se sientan capaces. Y es que cuando tú no dejas que tus hijos hagan algo por miedo, cuando ellos tengan que hacerlo en el futuro, van a sentirse incapaces y aún van a tener ese miedo. E incluso puede ser más grande. Y aquí les voy a leer otra experiencia sobre los miedos heredados. Creo que heredé el miedo a las alturas por parte de mi mamá. Lo descubrí cuando un día, llegando a la cima de una pirámide, me di cuenta de que no era capaz de bajar sin que mis piernas temblaran por el miedo que sentía. Y mientras tanto envidiaba a mi mamá, que se encontraba en la base de la pirámide y que no se había querido subir por su miedo a las alturas. Aquella vez sí recuerdo que me paralicé, no quería ver hacia abajo porque sentía que caería. Me sentí realmente incapaz de bajar y me sentía muy frustrada porque veía cómo fácilmente otras personas bajaban. Lo que hice para vencer ese miedo fue primero analizar mi situación. Ahora que lo pienso, hubiera sido más fácil pedir ayuda, pero dada mi pena, adecué mis posibilidades, respiré, me tranquilicé y con mucho valor comencé a descender escalón por escalón, sentada. Me dio pena pedir ayuda, pero no bajar de esa forma que yo pensaba que era una ridiculez. Aún así logré bajar sana y salva. Ya en ese momento, solo agradecí que me atreví a confrontar mis miedos, sin que me afectara el qué pensarían los demás de la forma en la que me las arreglé para vencer mi miedo. Algo que creo que es importante resaltar aquí es la parte en la que menciona que le dio pena pedir ayuda. En lo personal yo creo que muchas veces no sabemos pedir ayuda o nos da pena, como dice esta persona, o sentimos que nosotros podemos y la realidad es que hay veces en las que sí vamos a necesitar ayuda. Entonces es importante conocer nuestros límites también y saber pedir ayuda y también aceptar la ayuda que otras personas nos quieren brindar. Lo que me gustó de esta historia es que a pesar de que en su momento se paralizó y no podía bajar, analizó la situación y buscó una opción para salir de ella, que sería bajar escalón por escalón sentada. Entonces es muy bueno que a pesar de que en nuestros miedos seamos personas poco eficaces, logremos buscar alternativas y no paralizarnos. Nuestros miedos son los que nos hacen no hacer las cosas y quedarnos en nuestra zona de confort. ¿Cómo es que podemos vencer nuestros miedos? Practicando. Podemos ser negativos y decir que nada nos va a salir bien, o que no vale la pena, o que nunca voy a lograr vencer un miedo, sino que en lugar de eso también es tenernos paciencia y practicar poco a poco. Hacer esas actividades que nos dan miedo y salir de nuestra zona de confort. Por ejemplo, con este canal de YouTube yo podría ser negativa y decir que para qué hago videos si nadie los va a ver, o que a nadie les van a gustar, o que no tengo temas importantes de los cuales hablar y mejor no los hago. Eso me frenaría y no haría esta actividad. Y dejando eso a un lado, la realidad es que al salir de mi zona de confort, puedo mejorar en varias cosas, como en la forma de expresarme, en saber nuevos temas y también tener recuerdos sobre lo que yo hacía en estos momentos. Entonces, si desde un inicio pienso que las cosas no van a resultar o no me van a traer nada positivo, eso me frenaría a hacerlo y también me perdería de muchas experiencias padres. Y la verdad es que estos videos pueden ser un recuerdo para el futuro. También podemos ver esto en la escuela o en una entrevista de trabajo o también en una salida con amigos o en una cita. Quizás estás pensando que no va a resultar, que esta persona que no se van a caer bien,
que no se van a divertir, que va a ser aburrido, y la realidad es que puede ser el amor de tu vida o los amigos que puedes tener durante toda tu vida. Entonces, si no superamos estos miedos, nos podemos perder de oportunidades y de experiencias de transformación. Nuestra parte miedosa siempre va a estar ahí con nosotros, y lo que tenemos que hacer es entender por qué está ahí y qué es lo que nos está diciendo. Tenemos que identificar cuáles son los miedos que nos protegen y cuáles son los miedos que nos están limitando. Cuando hay demasiada negatividad y demasiada autocrítica, tenemos que identificarlo y detenernos. Y hablar con nosotros mismos, hablar con esa parte miedosa que tenemos. Michelle Obama, por ejemplo, le agradece a su parte miedosa por estar ahí y por quererla proteger de ciertas cosas, pero también al momento de que ve que es una limitación, también le dice a su parte miedosa que no es un monstruo para ella. Voy a leer las últimas 2 experiencias. Hola, claro que los miedos han sido parte de mi vida y ya ha habido ocasiones en las que no comprenden mis miedos porque a esas personas se les hace absurdo o tonto, lo que me hace sentir frustrada. Por ejemplo, miedo a los bichos porque de niña me provocaban ronchas grandes y ámpulas, y ahora que soy mamá, no quiero ver que los bichos piquen a mis hijas porque vayan a tener las mismas consecuencias, y eso hace que ciertas personas digan que soy una exagerada. También como mamá, debo de reconocer que debo tener más empatía con los miedos que puedan tener mis hijas, porque no son los mismos tiempos ni miedos. Aquí creo que es bueno la parte de proteger de estos bichos, pero tomando en cuenta que son personas diferentes y que quizás no les pase lo mismo de tener ronchas muy grandes y ámpulas, quizás su reacción sea menor. Y también hay que tener en cuenta esto porque en un futuro, aquí siento que si se sobreprotege a las hijas, podría ser que ellas hereden este miedo a los bichos. Y también me gustó que reconociera que debe de tener más empatía con los miedos de sus hijas. Y es algo importante porque muchas veces los padres piensan que van a tener los mismos miedos o que se tiene el mismo miedo, y en realidad somos personas diferentes, no sabemos lo mismo y no estamos pasando por lo mismo. Y más en diferentes generaciones, también aquí hay diferentes contextos. Y por último, todos en la vida le tenemos miedo a algo. Creo que la gente que dice que no le tiene miedo a nada es mentirosa. Solamente se quiere hacerla fuerte cuando no lo es. Cuando vemos que alguna persona le tiene miedo a alguna cosa, a veces para nosotros puede ser ridículo o muy tonto. Pero cuando estamos en la misma posición, queremos buscar el apoyo y comprensión para que nos ayuden con ese miedo. Es decir, queremos sentirnos seguros. Por eso creo que debemos ser más flexibles, o mejor dicho, abiertos o tolerantes en este aspecto. No juzgar a las personas por sus miedos, ya sea por una mariposa, abeja, por miedo a las alturas, a la muerte, entre otros. Coincido con esta persona porque a veces no somos tolerantes con los miedos de los demás y pensamos que son miedos tontos o que está exagerando, pero cuando ya nosotros somos los que tenemos miedo, muchas veces queremos comprensión que nosotros no dimos en su momento. Mi mayor miedo aparece por temporadas, la muerte. De unos años a la fecha, este miedo me despertó muchas inquietudes, como saber si sufriré cuando muera o, lo peor, qué sentirán mis familiares más cercanos cuando ya no esté. Es difícil dejar de pensar en este miedo. Dice un dicho que lo único que tenemos seguro es la muerte, lo cual es totalmente cierto. Seamos ricos o pobres, altos o chaparros, buenos o malos, alegres o enojones, blancos o negros, la muerte es algo que nos llegará a todos de una manera inevitable. Por eso considero que es un miedo que tarde o temprano tendremos. Mis familiares y conocidos me han dicho que debo pensar en que la muerte solamente es un estado donde estamos dormidos, donde nada sentimos, que es parte del ciclo de la vida. Aún así, con estas explicaciones no logré superar al 100% este tema. Actualmente este miedo no está tan presente en mí, pero probablemente en un futuro se vuelva a presentar, ya que es el miedo común que todos tenemos, aunque muchos digan que no. Y esto es verdad, y justo aquí vemos que sus familiares y conocidos han querido explicarle de una manera quizás racional o quizás un poco irracional para que se sienta más tranquilo,
pero es algo que también es una batalla aquí adentro, en la mente, porque muchas veces nosotros, incluso dentro de nosotros, sabemos que ese miedo que estamos teniendo es irracional o que en realidad no va a pasar nada malo. Por ejemplo, con una experiencia anterior que leí sobre ingerir alimentos. Nosotros sabemos que el alimento va a pasar naturalmente, pero ese miedo, aunque nosotros lo sepamos, no podemos vencerlo, como que hay algo que, a pesar de que sabemos la realidad y que sabemos lo que pasa en realidad, no podemos vencerlo y nosotros tenemos como un bloqueo en donde solo pensamos en ese miedo. Mis miedos me han paralizado en muchos aspectos de mi vida. Aún así, con todo y miedo, debo hacer mis actividades diarias. Creo que la mejor manera de enfrentar tus miedos es afrontarlos. Se dice muy fácil, pero en la práctica es muy difícil. Es tener la voluntad para empezar a atacarlos poco a poco. Es evidente que no nos quitaremos un miedo de la noche a la mañana. Es por eso que no debemos ser exigentes con nosotros mismos cuando queremos quitarnos un miedo. Es un proceso lento, pero al final tendrá efectos positivos en nosotros mismos. Como lo dije desde un principio, todos tenemos miedos, aunque lleguen a ser muy absurdos o tontos para los demás. Lo único que debemos hacer es luchar contra ellos. Con esto me refiero a minimizarlos, en tratar que ese miedo esté el menor tiempo posible dentro de nuestros pensamientos, que tengamos la capacidad de trabajar ese miedo para que su efecto en nosotros sea el menor. Para esto podemos buscar técnicas de apoyo en videos, experiencias de otras personas que hayan pasado por el mismo miedo o ir con algún especialista para que nos ayude a encontrar mecanismos o formas que nos permitan minimizar el miedo. Finalmente, para mí, los miedos los tenemos todos. No los podemos eliminar, pero sí minimizar. Y de esto último, lo único que puedo resaltar es que tratemos de enfrentar nuestros miedos practicándolos. Y que si otra persona nos comparte sus miedos, por más absurdos que nos parezcan, tenemos que aprender a ser empáticos, ya que no pasamos por lo mismo. Y finalmente, si necesitamos ayuda, tenemos que aprender a aceptarla de otros que nos la estén ofreciendo o también nosotros buscar ayuda. Y eso es todo por el video. Si quieren compartir sus experiencias, son bienvenidos, las leeré. Y también para próximos videos estaré compartiendo un link para que compartan sus experiencias. Bye.